7 de la mañana, 2 minutos. Hasta este 28 de abril, en todo el país, los casos descartados, recuperados y dados de alta superan al número de pacientes confirmados por COVID-19. Según el informe de ayer martes, se reportan 24.258 casos por contagios de coronavirus. El balance de casos COVID-19 en Ecuador contiene los siguientes datos, de acuerdo al informe presentado por la ministra de Gobierno María Paula Romo, sobre la base de un total de 64.568 pruebas realizadas. De ese total tenemos confirmados 24.258 casos, descartados 26.703. Pacientes recuperados 1.189. Casos con alta hospitalaria, 1.643. Personas fallecidas de entre el universo de quienes dieron positivo a la prueba, 871 defunciones, más 1.212 fallecidos por sospecha de COVID. El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Javier Solórzano, destacó que más allá del penoso reporte de ecuatorianos fallecidos, los casos de pacientes descartados, recuperados y dados de alta superan al total de casos confirmados. Eso es muy importante y tenemos 1.643 altas hospitalarias. Es decir, que ya vamos teniendo esperanza de que no solamente tenemos fallecimientos, sino que tenemos recuperados, tenemos gente que puede reinsertarse en su vida normal, en el trabajo, y eso es estimulante. En cuanto al manejo de datos de provincia, la Autoridad de Salud explicó el cambio de metodología de presentación de casos sobre la base de aplicación de pruebas rápidas o también de las llamadas PCR. Ha generado mucha duda de que bajaron los datos en la mayoría de las provincias. Pues quédense tranquilos porque los casos reportados por provincia son los casos reales y efectivos que tenemos en cada una de las provincias. O sea, son los diagnósticos definitivos del número de personas que hemos logrado identificar y hacer la prueba. Ojo, eso no quiere decir que no haya más personas contagiadas. La ministra de Gobierno anunció que este miércoles mantendrá una reunión virtual con los miembros de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas para despejar dudas respecto a la aplicación del semáforo cuando el país entre en la fase de distanciamiento el próximo 4 de mayo. La decisión no implica ni las medidas sanitarias, ni encargarse del orden público, ni encargarse de los hospitales. Todo esto lo ha hecho y lo va a seguir haciendo el gobierno. Los resultados y las conclusiones de esa cita se harán conocer en una cadena nacional de radio y televisión prevista para la tarde de este miércoles. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y desde el próximo 4 de mayo el país pasará de una etapa de aislamiento al distanciamiento social. Con ello, varias ciudades con menor riesgo de propagación del coronavirus podrán volver a las actividades productivas, parcialmente al menos. Sin embargo, se contemplan normas obligatorias para precautelar la salud de la población. Si bien el 4 de mayo iniciará la transición de la etapa de aislamiento a la de distanciamiento social en las ciudades con menos casos de COVID-19, donde se active el trabajo presencial, la ciudadanía deberá acatar de forma obligatoria normas de prevención para evitar un rebrote del coronavirus. En primer lugar, el lavado frecuente de manos, que debe ser lo más importante para no poder diseminar la infección. Lo segundo, evitar el contacto directo con las personas, manteniendo al menos una distancia de metro a metro y medio. El tercero es cubrirse boca y nariz con una cubierta de tela fuera de la cara y de esa manera evitar que al toser o al estornudar diseminar o pulverizar las gotitas de saliva. El distanciamiento social es un tema que preocupa debido al incumplimiento de ciertas personas que no han respetado las medidas restrictivas e incluso de forma irresponsable han generado aglomeraciones poniendo en riesgo la salud de la población. El tema de aglomeraciones. Hemos recibido 22.627 reportes, especialmente en las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Cañar, Santo Domingo.
Respecto también a mercados, tenemos 2009 aglomeraciones y 19 disturbios en mercados de las ciudades, especialmente de Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato, porque no existe todavía una conciencia ciudadana. Y la verdad es que salen un montón, ya, hasta niños, madres con bebés y todo. No saben apreciar su vida. Sí, se ven un poco peligrosas porque la gente se aprecia aglomerar más en las calles. Se debe evitar el contacto directo. Más se debe de un proceso de conciencia colectiva, de responsabilidad social. En la etapa de distanciamiento social, para precautelar la salud de los trabajadores, los empleadores están obligados a tener en vigencia el sistema de seguridad social de su personal, verificar la disponibilidad de agua y jabón en cada empresa, colocar a la entrada de cada institución gel antibacterial con base de alcohol al 70%, asegurar la limpieza y desinfección de todas las superficies, teléfonos, equipos de cómputo, entre otros, ventilar y permitir la entrada del sol a espacios cerrados, evitando corrientes de aire. Santiago Tello, Medios Públicos. 7 de la mañana, 7 minutos. Este miércoles se definirá y se trazará la cancha para que las autoridades locales tengan más herramientas para aplicar la metodología del semáforo en el contexto de la etapa de distanciamiento. Hasta ayer martes, varios alcaldes del país se han inclinado porque se mantengan las medidas de restricción en cada una de las jurisdicciones a las cuales representan. Y una de esas resoluciones viene del Consejo Metropolitano de Quito. Los ediles resolvieron por mayoría este martes exhortar al COE nacional y al COE provincial que se mantenga para Quito y para toda la provincia de Pichincha la categoría de restricción correspondiente al semáforo rojo, aplicando el aislamiento social preventivo obligatorio hasta el plazo determinado con base en la evidencia científica disponible. Al igual que en Quito, otras autoridades locales del país se inclinan por tomar la misma medida. Byron Cárdenas, alcalde de La Tacunga, expuso la decisión. Nos ratificamos que como La Tacunga no nos encontramos en las condiciones apropiadas para poder cambiar a otra situación como sería un color amarillo dentro de esta semaforización. Franklin Galarza, alcalde del Cantón Morona, detalló que la jurisdicción a la cual representa permanecerá en semáforo rojo hasta el 11 de mayo. Estas resoluciones se las dará a conocer de manera inmediata al presidente del COE provincial, al señor gobernador, y también a la licenciada Alexandra Ocles, secretaria de Riesgos y presidente del COE a nivel nacional. La tarde de este miércoles se anunciará en cadena de radio y televisión los resultados de una reunión entre los miembros de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el COE Nacional, donde se abordará en detalle la etapa de distanciamiento social con la aplicación de la metodología del semáforo. Si es que es el momento de rojo, amarillo o verde, tendrán la última palabra los alcaldes, pero por supuesto nosotros entregaremos toda la información y las recomendaciones. Javier Ceballos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 9 minutos. El transporte interprovincial no se reanudará, incluso si una ciudad reúne las condiciones para pasar al color verde dentro del plan de semaforización en la nueva fase de emergencia sanitaria. En rojo, que es el color del semáforo en que todo el país se encuentra, el servicio de transporte público a todo nivel está suspendido. Los únicos buses que pueden circular son aquellos que movilizan a personal de los sectores estratégicos. Eso se modificará si algún cantón decide pasar a color amarillo dentro de la emergencia sanitaria desde el próximo 4 de mayo. En ese caso se podrá brindar el servicio de transporte urbano e interparroquial, pero la ocupación de la unidad debe ser solo del 30%. Las ciudades que reúnan las condiciones para pasar a color verde por su parte podrán activar 3 modalidades de transporte: los buses urbanos, interparroquiales e incluso intercantonales podrán circular, pero solo con el 50% de su capacidad por unidad. Alex Llanos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 11 minutos. Y como parte del plan piloto de reactivación en el sector de la construcción, las autoridades constataron que las empresas cumplan con los protocolos de bioseguridad que corresponden. Pruebas de COVID, trajes, implementos y productos de desinfección para prevenir el contagio del coronavirus son los principales requisitos para poder trabajar dentro de este plan piloto.
Uno de los principales requisitos para que el sector de la construcción inicie sus labores es garantizar que sus trabajadores cuenten con todos los implementos de bioseguridad necesarios para combatir el COVID-19. Durante un recorrido por el Plan Habitacional Terra Nostra de la compañía Etinar, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Montaneda, constató que la empresa cumpla con los protocolos. En donde se hacen las pruebas, en donde los trabajadores cumplen y están debidamente atendidos y protegidos, ellos y sus familias. Este es el ejemplo, esta es la disciplina que necesitamos para reactivar la economía, reactivar la producción, pero lo más importante, proteger la salud y la vida de los ecuatorianos. El Estudio Técnico de Ingeniería Arquitectura Etinar S.A. nació gracias al sueño de 4 estudiantes universitarios y se constituyó como empresa en 1973. Entre sus obras emblemáticas en el puerto principal se destacan el Malecón 2000, la Metrovía, Puerto Santa Ana, Avenida del Bombero, la Plaza de la Administración y otras importantes obras a nivel nacional, generando empleo directo e indirecto a más de 2.000 familias. Uno de sus últimos proyectos es el Plan Habitacional Terra Nostra, donde ahora tienen una nueva misión: proteger a sus trabajadores, salvar vidas y garantizar el empleo. Nuestra principal prioridad, como siempre hemos tenido, que se cuide el trabajador, 0 tolerancia al accidente, en este caso 0 tolerancia al contagio de COVID. Estamos preocupados, les estamos dando todas las lecciones que necesitemos, que ellos en sus casas también se protejan, que lleguen, que se laven las manos antes de saludar a sus familias, porque si ellos se protegen allá, también se protegen acá. Protocolos COVID que además de la distribución de implementos de bioseguridad, se suman chequeos médicos, capacitación, alimentación y transporte a domicilio. Estos túneles de desinfección, baños para que se laven las manos con agua y jabón, hay depósitos de gel con alcohol en todos lados, se da charlas donde se les recuerda que mantengan la distancia de 2 metros entre sí, que siempre lleven guantes, que siempre lleven los lentes visores, siempre usen el casco, por supuesto, porque estamos en una obra de construcción. Le hacemos pruebas de temperatura todos los días, 3 veces al día. Contratado un servicio de catering para garantizarnos también con el proveedor de alimentos que la comida no llegue contaminada. En esta primera instancia se seleccionarán 100 proyectos. Hasta el momento hay 71 aprobados a escala nacional, 48 del sector privado y 23 del público, representando cerca de 7.400 empleos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 7 de la mañana, 14 minutos. El doctor Mauricio Espinel, director de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia. Con él conversaremos en estos siguientes minutos sobre esta nueva etapa del distanciamiento que tendrán que decidir ya en los próximos días, en las próximas horas, las autoridades de cada cantón en el país. Buenos días, doctor Espinel. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un abrazo afectuoso a toda su audiencia, a las órdenes. Muchas gracias, doctor Espinel, bienvenido. Bueno, ¿estamos realmente los ecuatorianos listos para dar paso a esta nueva fase dentro de la emergencia sanitaria, pasar del aislamiento al distanciamiento como han anunciado ya las autoridades? Mira, nosotros en epidemiología, yo soy epidemiólogo, manejamos el concepto de riesgo. No hay nunca perfección. Siempre hay un riesgo, mayor o menor. Lo importante es tener una idea, saber cuánto riesgo hay. Y me parece que el ejercicio del semáforo precisamente va dirigido hacia ese concepto. ¿Cuánto riesgo hay de que se dé un problema? Hay que tener claro que, ¿no? He escuchado por ahí que vamos a detener el contagio del virus. Eso no existe. No se ha logrado en ninguna parte del mundo. Parar el contagio de una enfermedad respiratoria no es factible. La medida, la única medida que históricamente, ¿no?, se utiliza es el aislamiento. Pero yo les pregunto a las personas que dicen, no vamos a entrar el día de hoy o el día de mañana o el 4 de mayo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a haber esa situación perfecta? Entonces, precisamente lo que pretende el semáforo es medir algunos indicadores. ¿Cuál es la aceptación de la población de una zona, un cantón, una parroquia, hacia unas medidas específicas? ¿Cuál es la situación de contagio que existe en esa área específica?
cuál es la situación de servicios de salud en esa área específica. Es decir, una serie de indicadores que nos permiten decir, aquí hay mucho riesgo, rojo, deben mantenerse las medidas que se han tenido hasta el momento. O ya se han superado algunos elementos. Hay que tomar en cuenta, y las autoridades locales tienen que decidir, que hay elementos claves en el amarillo o en el verde del funcionamiento, por ejemplo, de la salud. Solo en amarillo o verde se puede comenzar, por ejemplo, la consulta externa de las unidades. Yo, como director del IES, estoy esperando esa decisión para poder activar o no servicios de consulta externa. Exacto. Y nosotros tenemos muchos pacientes que requieren ya su atención de diabetes, de hipertensión arterial, ir programando de nuevo cirugías. Que necesitan ser atendidos, no se van a dar, ¿no? Si es que no tenemos esa luz amarilla o esa luz verde. Entonces es una decisión difícil, yo estoy consciente de eso. Finalmente todos decidimos qué hacer. Uno de los elementos fundamentales es integrarme a la base de la pirámide de prevención, que es distanciamiento. ¿Y qué quiere decir distanciamiento? Los mexicanos utilizan una figurita de una chica, ¿no? Una chica que está con los brazos abiertos. Entre mis manos hay 1,5 metros y se llama Susana. Entonces, por todos lados está circulando esta figura de Susana. Susana distancia, 1,5 metros. Cuando yo salgo a la calle, utilizar una mascarilla o alguna forma de cubrir la boca, puede ser un pañuelo. No necesariamente mascarilla N95 con un super filtro. Cubrir la boca. Tercer lugar, lavarme las manos. Cuarto lugar, si estoy con síntomas, no salir de mi casa. Mira, nosotros los salubristas estamos felices porque finalmente se habla de salud pública. Estamos todos pendientes de la salud pública. Habíamos relegado la salud pública a un segundo plano. El gobierno anterior inclusive acabó con la red de epidemiólogos a nivel nacional. ¿Y ahora cuánta falta nos hacen? El gobierno anterior acabó con el Izquieta Pérez en Guayaquil. ¿Y ahora cuánta falta nos hace? Entonces, lo importante, lo fundamental es retomar estos conceptos de salud pública, de higiene, de trabajo en equipo, de exigir salud ocupacional en las empresas, así es, de limpiar nuestra casa, etcétera. Doctor Espinel, sin duda también este tema atraviesa por un fuerte compromiso ciudadano para lograr que este paso a una nueva fase dentro de la emergencia sanitaria finalmente pueda reducir el riesgo de contagio. Ahora, ¿qué es lo que están mostrando las cifras que han compartido las autoridades en las últimas horas? ¿Cómo se comportará la enfermedad o cómo se espera que se comporte la pandemia en el caso de nuestro país en las siguientes semanas, en el próximo mes, puntualmente en el mes de mayo, en el mes de junio? Hace poco el ministro de Salud mencionaba que hasta el día 120, contado a partir del primer caso, se esperaría, si las personas no asumen un compromiso fuerte, que el 60% de la población contraiga el virus y que aproximadamente el 1% o menos del 1% fallezca a causa de esta enfermedad. ¿Es posible evitar ese escenario que nos ha comentado el ministro de Salud en días anteriores, doctor? ¿Cómo no? Mira, yo no sé cuáles son las fuentes, los análisis que ha hecho el ministro, pero lo que tenemos en términos de ciencia es que cuando se dio el evento, se inició en China, ellos hicieron un estudio muy cuidadoso de cómo se comportó allá en China. Y lo que se mostró es que 80% de las personas más o menos tuvieron un cuadro leve, que hay muchos asintomáticos, es decir, personas que se infectan y no tienen síntomas. Y probablemente ellos serían los que más distribuyen el virus en la comunidad. Y luego que un 10% más o menos requería una atención médica más compleja, de mayor nivel, un médico por campo. Los otros pues, pueden manejarse en su hogar o van a requerir una atención mínima. Y finalmente un 5% requiere atención de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que podemos analizar nosotros? Lo que pasó en nuestro país. Tuvimos una suerte de
situación muy compleja en Guayaquil, en donde la curva subió muy rápido de contagiados y tuvimos un importante número de fallecidos. Con esa situación nosotros podemos medir, ¿no?, cómo se comportó la epidemia en nuestro país. Y luego entonces, en ese momento, justo el 13 de marzo, se instalaron las medidas, ¿no?, de control, lo que se llaman intervenciones no farmacológicas, ¿no? Con todo lo que tenemos, toques de queda, se suspendió el transporte aéreo, suspendió el transporte terrestre, se pidió que se mantenga la cuarentena. Con eso se logró, ¿no?, disminuir los contagios y ahora vemos que la curva en todas partes y nosotros hacemos un acompañamiento diario con las estadísticas de nuestra institución del IES, ¿no? Y entonces tenemos los datos desde el mes de marzo, día por día, qué ha pasado con las emergencias en los hospitales, por ejemplo, qué ha pasado con los fallecidos en todos los puntos del país, qué ha pasado con los ingresos hospitalarios, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Lo que estamos viendo, y esa es la evidencia que se requiere, lo que vemos es que hay una disminución continuada. A mediados de abril hubo un pequeño pico de repunte de atenciones. Entonces, el punto es que tenemos datos interesantes que nos permiten acompañar el proceso de la epidemia. El doctor Luan, decano de medicina de Singapur, uno de los países en donde mejor se ha manejado el tema, lo que nos dice es, tenemos que acostumbrarnos a vivir con este problema. Tenemos que ir en un proceso de desacelerar medidas y volverlas a acelerar. Desacelerar medidas y volverlas a acelerar. Yo entiendo el temor que tienen de tomar decisiones en muchas partes, pero finalmente van a tener que llegar a eso. Lo importante es que, como decía antes, se releve la salud pública y se tenga la capacidad de medir cómo se comporta para que apenas haya un brote, por ejemplo, en una empresa, poder reconocerlo y enseguida tomar las medidas que corresponden, hacer la vigilancia epidemiológica activa, hacer el aislamiento de los potenciales casos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que trabajar en salud pública, ese es el mensaje. De acuerdo, doctor Espinel. Estamos ya cerrando esta entrevista. Hay algunas inquietudes ciudadanas, sobre todo consultan y quieren saber cuándo se retomarán estas consultas externas a través de las dependencias de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es muy importante saber porque, como usted mencionaba, hay muchas personas que necesitan sus atenciones en distintas especialidades y ahora, con esta nueva fase de la emergencia, estas consultas se podrían retomar bajo ciertos cuidados. ¿Qué es lo que ustedes esperan desde la Seguridad Social para retomar todas estas atenciones médicas directas hacia los ciudadanos? Como dije hace un momento, dependemos de la decisión de los alcaldes para retomar esas actividades. Sin embargo, como IES, nosotros venimos trabajando duro, no solo en los hospitales centinelas COVID que tenemos, sino en toda nuestra red, atendiendo emergencias y también atendiendo a domicilio gracias a este proceso que hemos iniciado de fortalecer el primer nivel. Imagínate que tenemos 14,000 entregas de medicamentos a domicilio de nuestros TOAS, de nuestros chalecos rojos. Hemos hecho 140,000 llamadas a nuestros pacientes crónicos, a nuestros pacientes con enfermedades catastróficas, a ver cómo están. Hemos hecho 6,000, más de 6,000 atenciones a domicilio, médico a domicilio. Esto gracias a todos los programas que se establecieron con el liderazgo del doctor Paul Granda. Entonces, nosotros estamos trabajando, estamos tratando de suplir el hecho de que no tengamos funcionales nuestros puntos de atención por el tema de las medidas que se han tomado, ¿no? Hasta que nos digan, tienen la libertad de comenzar a planificar consulta externa y nosotros iniciaremos ese proceso con toda la fuerza, con todo el alma. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Espinel, por la información compartida en este espacio. Siempre a las órdenes, ha sido un gusto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Mauricio Espinel, director de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por explicarnos el escenario que vive el país frente
al tema de la emergencia sanitaria que se encuentra la enfermedad presente en el país ya desde hace más de 40 días. Vamos a una pausa, 7 de la mañana con 26 minutos. Regresamos en breve con más información. Siete de la mañana, 29 minutos. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, informó que Ecuador propuso aplazar el pago de la deuda de Petroamazonas durante el 2020. Con esa acción, nuestro país espera liberar 175 millones de dólares este año para poder enfrentar la crisis. En su mensaje, el funcionario aseguró que los tenedores de bono de Petroamazonas recibirían 5,4 millones de dólares en intereses en este año y empezarían a cobrar capital el 2021. El Ministerio de Finanzas señaló que Petroamazonas necesita alcanzar un consentimiento favorable a la propuesta planteada de un mínimo de 75% entre los acreedores de sus bonos. Las autoridades esperarán una respuesta a este planteamiento hasta el próximo lunes 4 de mayo. 7 de la mañana, 30 minutos. Y los proyectos urgentes enviados por el Ejecutivo cuentan con informes de las comisiones legislativas que los tramitan para primer debate. Los asambleístas acordaron algunas modificaciones a los textos originales. Comencemos con la Ley de Ayuda Humanitaria, la cual está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico. Sus integrantes aprobaron el informe para primer debate, asegurando que han modificado el texto original en un elevado porcentaje. Blindar el uso de esos recursos de esa cuenta, que sean exclusivamente para asistencia humanitaria e impulso de la economía. Precisamente se concentra en obtener más recursos para el tema de salud que se necesitarán por los próximos meses. Entre las variaciones principales están: la base para las contribuciones de los trabajadores será a partir de los $720 y no desde los 500 como planteó el Ejecutivo. Los únicos servidores públicos exentos de realizar estos aportes son los del sector salud. No se dio paso a la disposición transitoria para la reducción del 10% del sueldo en el sector público después de los 9 meses de contribución, así como tampoco a la disposición general que elimina el Fondo de Promoción Electoral 2021. El informe tuvo 8 votos a favor. Igual número de respaldos se logró en la Comisión de Régimen Económico, donde en cambio se discute la Ley para el Ordenamiento de Finanzas Públicas. De los 49 artículos que tiene este proyecto, no se logró consenso alguno en 7 de ellos. Por ejemplo, en aquel que plantea que las instituciones de seguridad social, IES, ISFA e ISPOL, sean parte del sector público no financiero, y también aquella que busca eliminar el saldo límite de superación de la deuda pública del 40% con respecto al Producto Interno Bruto, aspectos que pasaron tal cual para ser debatidos en el Pleno. En lo que yo he visto en el debate de las comisiones, se han logrado mejoras importantes a los proyectos de ley. El legislativo agotará esta misma semana la primera instancia. Por ejemplo, la Ley de Finanzas Públicas será debatida este 1 de mayo. Un día antes, el jueves 30 de abril, la discusión plenaria será por la Ley Humanitaria. Alex Llanos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 32 minutos, y el asambleísta por Creo, Homero Castanier, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, nos acompaña esta mañana para ofrecernos detalles del informe para primer debate que ayer fue aprobado para el debate en el Pleno Legislativo, que se realizará el jueves en sesión virtual plenaria que debe convocar el presidente de la legislatura. Buenos días, asambleísta. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Gracias, asambleísta. Bueno, ¿cuáles son los aspectos primordiales que lograron señalarse en este informe que está listo para el primer debate que se llevará a cabo este jueves a través de un pleno virtual que será dirigido por el presidente del Poder Legislativo? Efectivamente, en 11 sesiones donde hemos recibido a 97 comparecientes, entre autoridades, ministros, diferentes sectores, cámaras, trabajadores, agricultores, bananeros, cañicultores, sector de turismo, hemos llegado al informe para primer debate. Un informe que es una guía
en donde se ha hecho un cambio, yo diría, del 80% de la ley que mandó el presidente de la República. Cambios de fondo y cambios de forma. Ajá. Por ejemplo, estas contribuciones o aportes humanitarios, que tengo que ser claro, no son más que impuestos. En el proyecto original decía que no podían ser deducibles del impuesto a la renta, no servían para crédito tributario para los próximos ejercicios fiscales, tanto para trabajadores públicos, privados, autónomos o empresas. Nosotros consideramos que sí debe servir como crédito tributario porque es un valor que no está recibiendo el trabajador. Es un valor que está siendo ya descontado, que está siendo ya aportado, y hemos planteado que se reciba como crédito tributario en los próximos ejercicios fiscales. Otro tema importante es que a los servidores públicos de carrera, a quienes tienen nombramiento definitivo, no se les puede bajar el sueldo de manera permanente, eso es ilegal. Ellos tienen que hacer los aportes, como ha planteado, esos aportes durante 9 meses, pero no de manera permanente, porque eso es regresivo de derechos. ¿Se refiere a esta reducción del 10% que estaba planteado luego de los 9 meses para los servidores públicos? Así es, sería doble descuento. Yo planteé personalmente que había que partir de una tabla base de descuento desde los $1,500 y me sigo manteniendo en eso. Considero que ese es un sueldo respetable en nuestro medio que puede ir con el principio de que los que más tenemos, más paguemos. Sin embargo, el Frente Unitario de Trabajadores llegó a la comisión, llegó Mesías Tatamuez con una propuesta de que arranque desde los $720 que cuesta la canasta básica estos descuentos, y eso fue acogido para informe para primer debate. Ya no desde los $500. Sí, no desde los $500. La gente que vive con $500 vive muy ajustada, vive cuidando hasta los 35 centavos que vale el bus o el dólar que vale el pan del desayuno diario de la familia. Eso no podíamos permitir. Otro tema importante que se ha hecho cambios es que se blinde esta cuenta. No podemos ni de lejos permitir que esta cuenta a lo mejor sirva para pagar deuda interna, que esta cuenta sirva para otros gastos que no sean asistencia humanitaria e impulso de la economía, que se quede aquí mismo. ¿Eso se está especificando? ¿Eso se está especificando en el informe que ustedes elaboraron? ¿Quiénes deben manejar además de ese fondo? La propuesta planteaba 5 delegados del presidente de la República, pero ¿cómo blindar aún más el manejo de esos recursos? A ver, hemos puesto claramente para lo que debe servir, para lo que se debe utilizar, cuáles deben ser los proyectos de inversión sobre esa cuenta humanitaria. Hemos puesto claramente que no se puede hacer compras de bienes o servicios que haya aquí en el país para que ese dinero se quede aquí, que no se vaya, ¿sí? En nuestra escuálida economía tenemos que cuidar la dolarización. Y en el tema de esa veeduría, porque es una veeduría de 5 personas de la sociedad civil, nosotros vamos a seguir peleando figurativamente, le digo esto, para que se incluya en el segundo debate, que sean personas que conozcan del tema de auditoría de fondos públicos. Se puede elegir personas de gran talante. Se me ocurre, si yo le pongo al Papa Francisco, por más bueno que sea, a cuidar los bienes públicos o a dar una auditoría, a lo mejor no conoce sobre eso. Tiene que ser personas que puedan hacer una auténtica auditoría de esos bienes. Aunque yo quiero ser claro, el hecho de decir busquemos una veeduría de afuera es dar un mal mensaje de decir que los servidores públicos no pueden manejar porque posiblemente haya corrupción, cosa que en temas humanitarios sería criminal. Asambleísta Castanier, estos son los principales aspectos dentro del informe que ustedes han trabajado y han presentado ya al presidente de la Asamblea.
La discusión en primer debate se llevará a cabo este día jueves, pero dentro de esa discusión en plenario, en primer debate, todo puede cambiar de nuevo las observaciones frente a este documento enviado por el Poder Ejecutivo. Así es, nada está escrito en piedra, es justamente una guía, se pueden cambiar absolutamente todos los artículos, las disposiciones. En el segundo capítulo, le digo honestamente, se ha hecho un trabajo muy fuerte en las medidas solidarias y reactivación productiva, el tema de pausar, de diferir impuestos, de diferir aportes al IES, del refinanciamiento de créditos, del tema importante hasta de pausar las matrículas y multas de los vehículos, los nuevos procesos de contratación en el artículo 3, algo muy importante que hemos incluido, eso fue iniciativa nuestra, de cero trámites para los nuevos emprendimientos. Si la gente o mucha gente va a empezar desde cero en esta situación, simplemente abrirá su negocio y tendrá un permiso provisional durante 180 días para regularizar su situación, para sacar un RUC, para sacar un facturero, patentes, permisos municipales, porque la gente no va a tener ni para eso. Le digo, no es el proyecto ideal, no es la varita mágica para solucionar los problemas del país. El país es como un enfermo en cuidados intensivos que necesita un sinnúmero de medidas, pero sin embargo se ha hecho un trabajo importante dentro de la comisión, recibiendo las iniciativas ciudadanas a partir de sus representantes y nosotros como legisladores, incluyendo en el articulado esas ideas, esas propuestas, esas reformas para mejorar el proyecto del presidente de la República. Asambleísta, brevemente, hay otros temas también que interesan a la ciudadanía que puedan ser revisados y analizados por el Poder Legislativo, entre ellos, por ejemplo, la revisión de sueldos para funcionarios diplomáticos que actualmente se encuentran fuera del país, la supresión o la eliminación eventual de instituciones que no tienen un rol eficiente dentro del aparato estatal e incluso la reducción eventual del número de asambleístas y reducir este número de representantes que llegan al Poder Legislativo. ¿Cuándo se podrían analizar también esas demandas ciudadanas frente a la situación que está viviendo el país? Hay cosas que se pueden analizar e incluir ya. Por ejemplo, nosotros vamos a seguir insistiendo que se ponga una disposición que se cesen inmediatamente las cuotas diplomáticas de carácter político que ganan sueldos exorbitantes. No estamos para pagar eso. Vamos a seguir insistiendo, algo que algunos legisladores defendieron con vehemencia, que los ecuatorianos financiemos campañas y promoción electoral. Algunos legisladores dentro de la comisión lo defendieron. Nosotros estamos a favor que se elimine ese financiamiento de la publicidad electoral. Se tienen que eliminar esas instituciones que se ha demostrado en este confinamiento que no cambian nada la estructura del Estado, ni no pasa nada si no funcionan. Esos son derechos que puede hacerlo el presidente sin necesidad de ley, puede eliminarla por un decreto administrativo. ¿Y la eventual reducción de representantes en la Asamblea? ¿Y la eventual reducción de representantes en la Asamblea? Yo estoy de acuerdo, se tiene que eliminar el número de asambleístas. Lamentablemente eso es una enmienda constitucional, hay que cambiar la Constitución. Claro. Y eso requiere más tiempo, eso no puede ser inmediato, pero de acuerdo que hay que eliminar el número de asambleístas, se puede realizar un trabajo más efectivo con una menor cantidad. Algo importante y un mensaje, hay mucho temor, mucha incertidumbre más que nada sobre los trabajadores autónomos, aquellos que no tienen sueldo, que no tienen un rol de pago, aquellos que facturan, profesionales, ingenieros, abogados, médicos. Se les está poniendo en la ley que hagan estos aportes de acuerdo a los ingresos netos del 2019. Nosotros vamos a seguir insistiendo que eso no va a ser posible, no podemos tomar el espejo del 2019 a lo que sucede en el 2020, que la gente está sin producir, está sin facturar. Pensamos que debe ser de acuerdo a las
declaraciones semestrales, a las declaraciones de IVA que hagan este año, esos aportes para que sea equitativo. De acuerdo. Muchas gracias, asambleísta, por la información compartida en este espacio de entrevista. Agradecemos al asambleísta Homero Castañer por Creo, quien ha ofrecido su punto de vista sobre este informe para primer debate del proyecto de ley de ayuda humanitaria que se debatirá y se tratará en el pleno virtual de la Asamblea Nacional este jueves, mientras que el proyecto de ley de ordenamiento de finanzas públicas también se abordará en el pleno virtual del Poder Legislativo el viernes de esta misma semana. 7 de la mañana, 44 minutos. Vamos a un corte, regresamos en breve con más noticias. Sigan con nosotros. Durante un recorrido por la parroquia General Bernaza en Salitre, provincia del Guayas, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, el ministro de Agricultura, Javier Lazo, y el secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, visitaron a los agricultores de esta zona de la región litoral del país. El objetivo fue agradecer el trabajo que los campesinos de la región han realizado durante la emergencia sanitaria, permitiendo que los alimentos lleguen a los consumidores. El ministro de Agricultura dio a conocer el trabajo que se realiza con grandes y pequeños productores para promover la comercialización directa de arroz. En materia de salud, las autoridades también recorrieron el Hospital Osvaldo Gervis Alarcón para verificar que el personal médico cuente con los equipos de protección y los insumos requeridos para enfrentar el COVID-19. También se analizó una ampliación de esta casa de salud y la culminación de la obra, que tiene un avance del 70%. Y nos han permitido poder acceder a alimentos en el Ecuador a pesar de tener las fronteras cerradas, a pesar de tener las limitaciones que tenemos en el transporte público y la conectividad. Hemos logrado, gracias al esfuerzo de ellos, mantener al país funcionando. Adicionalmente, en este caso estamos viendo la cosecha de una nueva variedad de Liniap que nos permite tener un cultivo de arroz más resistente a las enfermedades, más capaz de sobrevivir a la falta de agua y con mayor productividad. Yo sí quiero aprovechar la ocasión para hacer un llamado a todos los ecuatorianos a que comprendamos, tengamos claro que este es el momento para consumir lo nuestro, que este es el momento para darle una mano a nuestros productores. Hemos visto el trabajo duro de la gente del campo, de los campesinos, jugándose todos los días la vida para que nosotros, las personas de la ciudad, podamos comer, podamos alimentarnos. 7 de la mañana, 48 minutos. En medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país, existen ciudadanos que son reacios a entender la gravedad de la pandemia del coronavirus, no acatan las disposiciones gubernamentales y en medio de su desobediencia han agredido a miembros de la fuerza pública y agentes de seguridad de cada cantón. Dios mío, ¿qué está pasando? En las redes sociales se han viralizado imágenes de ciudadanos que agreden a miembros de la fuerza pública, es decir, a militares, policías nacionales y también a agentes metropolitanos. En estas circunstancias donde ya nuestros policías son agredidos, usted habrá evidenciado en días anteriores, inclusive nuestros bienes han sido dañados, han sido quemados, motocicletas que han sido incineradas y que justamente responden ya a actos delictivos. Bajo esas circunstancias actuaremos con toda la fuerza de la ley, actuaremos respetando los derechos de las personas, pero si es necesario haremos uso progresivo de la fuerza para detener a aquellos delincuentes que realizan este tipo de actos y ponerlos en manos de la justicia inmediatamente. El Código Integral Penal, en el artículo 283, establece el delito de ataque o resistencia. Este ilícito se produce cuando una persona ataca o se resiste con violencia, amenazas a los empleados públicos o agentes de la fuerza pública. Tenemos varias actitudes, no solamente que se enmarcan dentro del artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, sino también dentro del artículo 282, en el que indica el incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente llevará a una pena privativa de la libertad hasta 3 años. Sí tenemos casos, por ejemplo, le puedo contar el caso de Ventanas, donde uno de nuestros compañeros fue agredido en persecución del agresor.
pues el momento de ingresar a un inmueble le cierra la puerta, una puerta de acero en su mano, amputándole los 4 dedos. Es así que estas personas luego han sido detenidas y puestas a órdenes de la autoridad pertinente. Miembros de la fuerza pública piden a la ciudadanía la colaboración necesaria para juntos salir de esta emergencia. Es importante que colaboremos con las medidas de restricción que existe en cada una de las provincias, más aún entendiendo del proceso que vamos a tener que atravesar en los próximos días de un aislamiento a un distanciamiento social. Carla Arcentales, Medios Públicos. 7 de la mañana, 51 minutos, y a esta hora nos acompaña el mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional, para ampliar este tema, este trabajo tan complejo que se ha convertido en ciertos sectores del país para que la fuerza pública, los agentes de seguridad, los policías, los integrantes de Fuerzas Armadas hagan cumplir las disposiciones de las autoridades, chocando a veces con la indisposición de ciertos ciudadanos a acatar estas decisiones. Buenos días, mayor. Gracias por acompañarnos. ¿Cuán complejo ha sido este trabajo y cuáles han sido sus dificultades el ejecutarlo de manera adecuada con la colaboración ciudadana durante estas semanas? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. La Policía Nacional se encuentra trabajando permanentemente con sus 52,000 hombres y mujeres en todo el territorio nacional para dar cumplimiento justamente a estas medidas dispuestas por autoridad competente. Es así que en determinadas ocasiones, frente al llamado de determinados auxilios, hemos acudido para justamente evitar que determinados grupos de personas que responden a una minoría de la sociedad se aglutine en determinados puntos y puedan ingresar a su casa. Es importante indicarles a los ciudadanos que la policía somos parte de la comunidad, somos parte de un barrio y nosotros siempre tenemos toda la intención de llegar a justamente persuadir a aquellos ciudadanos que están incumpliendo la ley para que procedan a ingresar a sus domicilios. Pero cuando se encuentran en situaciones distintas, ingiriendo bebidas alcohólicas o en reuniones sociales externas y de manera violenta actúan contra nuestros compañeros, contra nuestros policías, pues nosotros actuaremos con toda la fuerza de la ley para garantizar la seguridad a todos aquellos ciudadanos que sí lo están haciendo. Claro. Y de esta manera, pues obligarles justamente a cumplir lo que está dispuesto. Mayor, ¿en qué ciudades se han registrado el mayor número de inconvenientes, de choques con ciudadanos que finalmente no quieren colaborar en medio de esta emergencia sanitaria? En lugares como la ciudad de Quito, como la ciudad de Guayaquil, estas grandes ciudades donde se evidencia la mayor cantidad de personas, obviamente tenemos allí registrado la mayor cantidad de problemas y específicamente en este sentido de violencia contra nuestro personal policial en diferentes actuaciones. Lo hemos evidenciado todos en redes sociales, en medios de comunicación, en sectores de la provincia del Guayas, en sectores de la provincia de Los Ríos, en sectores de nuestra provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito. En estas circunstancias, pues, nuestros policías han debido actuar y han debido poner a órdenes de la autoridad pertinente por flagrancia, por daños y agresión física justamente a nuestros funcionarios policiales para que sean, de acuerdo a lo que determina el Código Orgánico Integral Penal, sancionados bajo el artículo 283, 282 y de alguna forma esto sirva como precedente para que el resto de ciudadanos acaten responsablemente las normas y no agredan al funcionario policial. Nosotros lo que estamos haciendo es salvaguardar la seguridad, la integridad y en este caso la salud de todos los ciudadanos. ¿Tienen cuantificados cuántos efectivos, cuántos policías han sido agredidos durante estos más de 40 días de confinamiento dispuesto por las autoridades? Bueno, son algunos, efectivamente se encuentran distribuidos dentro de los tipos de lesiones. Tenemos diferentes lesiones que han sido ocasionados a nuestros compañeros que van desde roturas de cabeza, producto de armas blancas, daños a nuestra logística, a nuestros patrulleros, a nuestras motocicletas, pero también tenemos aquellos casos que son graves, como los que yo le comentaba en la provincia, en la ciudad de Ventanas,
donde un compañero tratando de detener a una persona, pues esta persona cerró en sus manos una puerta, amputándole sus dedos. Son lesiones más aún graves que se constituyen en delitos que deben ser juzgados de acuerdo a la gravedad del mismo, y justamente se han procedido a las detenciones de todas estas personas. Hemos evidenciado en días anteriores la incineración de motocicletas, de bienes del Estado, que justamente recaen sobre determinados delitos que están tipificados en la ley y que deberán responder estas personas que ya cometen actos delictuales. Y eso debemos ser puntuales. La policía no dará cabida a este tipo de actuaciones de la comunidad, de cierta parte de la comunidad, y pondremos a órdenes de la autoridad competente si es necesario, aplicando el uso progresivo de la fuerza. Por cierto, ¿cómo se encuentra de salud este agente policial que perdió lamentablemente sus 4 dedos en su tarea y su misión de poner orden frente a esta situación que vive el país? Está en un proceso ventajosamente de recuperación. Nosotros lo hemos trasladado inmediatamente a nuestras casas de salud, a nuestros hospitales, para que reciba la atención pertinente, pero efectivamente debemos, como ciudadanos, entrar en conciencia. Este compañero ya queda restado en su capacidad operativa, pues lamentablemente producto de este tipo de actuaciones. Debemos entrar en una conciencia social, en una corresponsabilidad social. Estamos a punto de pasar a un estado de distanciamiento y es importante allí contar con la colaboración de todos los ciudadanos. Esto no quiere decir que vayamos ya definitivamente a relajar nuestras actividades. Vamos a continuar en un aislamiento conforme las autoridades de cada una de las provincias así lo determinen. Bueno, nuestra solidaridad para el compañero servidor público de la policía que ha perdido sus 4 dedos en esta tarea tan difícil que a veces tienen que enfrentar, de tratar de poner orden en medio del caos que se puede generar en distintos puntos del país, y de forma general a todos los servidores públicos que ahora están colaborando, policías, efectivos de Fuerzas Armadas, bomberos, agentes metropolitanos, en fin, varios funcionarios públicos que están trabajando arduamente durante estos días para poner en orden y también hacer cumplir las disposiciones de las autoridades. Ayer la ministra de Gobierno, en un tuit que publicaba en su cuenta de Twitter, aseguraba que casi son 30,000 las personas sancionadas por el toque de queda en el país. ¿Qué debemos decir a la ciudadanía ya para cerrar este espacio de entrevista frente a estas cifras que finalmente no terminan de sorprendernos? Efectivamente, responden a un número de 30,977 personas que hasta el momento han sido sancionadas. Son cifras que efectivamente a nosotros como instituciones de control, como Policía Nacional que está en primera línea, nos llaman mucho la atención, nos alarman. La inconducta que existe por determinada parte, es una minoría de la comunidad, pero que pone en riesgo al resto de ciudadanos que sí están cumpliendo la ley responsablemente. Hacemos un llamado para que todos, por favor, colaboren con estas medidas que la autoridad ha dispuesto, que seamos responsables, que salgamos de casa exclusivamente cuando sea necesario y nos informemos a través de las redes sociales oficiales de los medios de comunicación responsables. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mayor Cristian Rueda, por la información compartida durante estos minutos sobre el trabajo de la Policía Nacional en distintos puntos del país en medio de esta emergencia sanitaria. 7 de la mañana, 59 minutos. Estamos cerrando ya Telediario en esta primera parte. De inmediato viene una cadena nacional y luego de ella retomamos nuestra segunda parte de Telediario con Sofía Montoya. Que tengan un buen día. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
Con excelentes noticias inició su jornada de trabajo el presidente de la República, Lenín Moreno, quien informó a través de su cuenta de Twitter sobre la llegada de la segunda donación para el país desde Estados Unidos. Llegaron equipos de bioprotección desde Estados Unidos para la operación de las Fuerzas Armadas en Guayas. Más de 3.000 artículos de bioprotección se destinarán para el trabajo de la Fuerza de Tarea en Guayaquil. Esta donación consiste en 604 mascarillas tipo N95, 250 trajes de bioseguridad desechable con capucha, 250 zapatones de bioseguridad, 3.000 pares de guantes, visores faciales, bombas de fumigación manuales con capacidad de 18 litros y desinfectantes. Como digo, es solamente una pequeña muestra de nuestra gran solidaridad, gran interés en colaborar con Ecuador en este momento de crisis. También estamos ofreciendo en este momento millones de dólares de apoyo. Vamos a defenderlos, vamos a hacer todo posible para todos los que están en la primera línea. El esfuerzo principal que ha tenido las Fuerzas Armadas es dar atención a la zona especial de seguridad. Y ese material requiere que haya contribuciones, donaciones como la que nos acaba de realizar Estados Unidos, y como hemos dicho, eso es una forma de apoyar con la estrategia que se tiene. Y los recursos humanos, si tiene protección, si tienen los utensilios, los recursos materiales y de seguridad, resultan más efectivos. Guayas. El gobierno nacional entregó productos alimenticios a padres de familia de escuelas públicas. Esta iniciativa, que inició en Pascuales, en la ciudad de Guayaquil, es el resultado de la articulación del sector privado y el gobierno central. Por eso nos va a permitir entregar más de 1 millón de kits alimenticios a padres de familia de escuelas públicas que no sean beneficiarios del bono. La alimentación consiste en un kit como el que nosotros conocemos del resto del país, que son alimentos no perecibles, y se ha conseguido una donación también de vegetales y verduras que permite a la gente tener mayor tranquilidad. Por otro lado, diariamente se entregan 1.500 kits de víveres a familias de la provincia del Guayas, quienes además reciben la visita de las brigadas Guayas Vive, que incorporan salud, alimentación y fumigación. Asimismo, la fumigación y los equipos de salud que están tomando las pruebas de COVID para atender a personas que hayan estado con síntomas. Es decir, estas brigadas incorporan alimentación, salud y fumigación. Las estamos haciendo todas las tardes en todo el país. 1 millón de gracias por la ayuda que ha llegado. El Oro. En El Oro ya está listo el espacio para recibir a los pacientes con síntomas leves de coronavirus. Se trata del Coliseo de Deportes, donde se adecuaron 59 camas con sus respectivos colchones y los biombos divisorios, conservando la distancia que rige para estos casos. La instalación de este sitio fue constatada por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, delegado del Comité de Operaciones y Emergencias Nacional para El Oro. Justamente para poder atender a personas con sintomatología leve de COVID. Esto lo hacemos con la intención y con el objetivo de que poder atender a la gente para poder descongestionar los hospitales. Napo. En Napo los productos son entregados a domicilio y comercializados a precio justo gracias a la iniciativa del Gobierno Nacional Agrotienda Ecuador. Estas canastas, llamadas Ashanga Amazónica, se comercializan entre los 10 y 20 dólares y contienen varios productos orgánicos y frescos, promoviendo de esta manera la salud alimentaria. El COE Provincial de Napo, para apoyar al agricultor y evitar la especulación aquí en la provincia y el cantón, está trabajando con el Ministerio de Agricultura, con productos orgánicos. Los técnicos constantemente están en territorio y ellos son los que dan capacitaciones, y aquí ven reflejado todos los productos que son de la mejor calidad. Porque es tan importante en este tiempo cuidarse mucho y no salir mucho de la casa. Lo práctico es que les ayudan también a los que traen los productos del campo. A escala nacional, cuidar la salud de los servidores policiales del país es una prioridad para el Gobierno Nacional. Por ello, a través del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, se adquirió 40.000 pruebas rápidas para detectar el COVID-19 en los uniformados que se encuentran en la primera fila de contención de la pandemia. Sobre las cifras de la emergencia sanitaria, el ministro de Salud recalca que los datos manejados incluyen información de pruebas PCR, como de pruebas rápidas a nivel nacional y por provincias. Lo que estamos haciendo es agregando al total nacional el número de pruebas rápidas que también se han tomado y se registran. Esto es lo que se debe hacer, es lo correcto.
ha generado mucha duda de que bajaron los datos en la mayoría de las provincias. Quédense tranquilos porque los casos reportados por provincia son los casos reales y efectivos que tenemos en cada una de las provincias. O sea, son los diagnósticos definitivos del número de personas que hemos logrado identificar y hacer la prueba. En cuanto al sistema de semáforo, el gobierno nacional reitera que el paso de la etapa de aislamiento al distanciamiento se lo realizará de manera progresiva y coordinada. La decisión no implica ni las medidas sanitarias, ni encargarse del orden público, ni encargarse de los hospitales. Todo esto lo ha hecho y lo va a seguir haciendo el gobierno. La decisión, lo que estará en manos de los COEs cantonales, de los alcaldes para la próxima semana y para el mes de mayo, es el grado de apertura y el momento de apertura paulatina de actividades comerciales o productivas. Simplemente, si es que es el momento de rojo, amarillo o verde, tendrán la última palabra los alcaldes, pero por supuesto nosotros entregaremos toda la información y las recomendaciones. Desde el primer día de este gobierno, hemos indicado que el diálogo será política de comportamiento permanente. Estimados alcaldes, cuentan siempre con todo nuestro respaldo para la decisión que tomen. El gobierno de todos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Amigos y amigas, muy buenos días. Es un gusto acompañarles desde los estudios de Telediario en la ciudad capital. Vamos a revisar con ustedes los temas y hechos más destacados en nuestro país. Empezamos. Los proyectos urgentes enviados por el Ejecutivo cuentan con informes de las comisiones legislativas que los tramitan para primer debate. Los asambleístas acordaron algunas modificaciones a los textos originales. Veamos. Comencemos con la Ley de Ayuda Humanitaria, la cual está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico. Sus integrantes aprobaron el informe para primer debate, asegurando que han modificado el texto original en un elevado porcentaje. Blindar el uso de esos recursos de esa cuenta, que sean exclusivamente para asistencia humanitaria e impulso de la economía. Precisamente se concentra en obtener más recursos para el tema de salud que se necesitarán por los próximos meses. Entre las variaciones principales están: la base para las contribuciones de los trabajadores será a partir de los $720 y no desde los 500 como planteó el Ejecutivo. Los únicos servidores públicos exentos de realizar estos aportes son los del sector salud. No se dio paso a la disposición transitoria para la reducción del 10% del sueldo en el sector público después de los 9 meses de contribución, así como tampoco a la disposición general que elimina el Fondo de Promoción Electoral 2021. El informe tuvo 8 votos a favor. Igual número de respaldo se logró en la Comisión de Régimen Económico, donde en cambio se discute la ley para el ordenamiento de finanzas públicas. De los 49 artículos que tiene este proyecto, no se logró consenso alguno en 7 de ellos. Por ejemplo, en aquel que plantea que las instituciones de seguridad social, IES, ISFA e ISPOL, sean parte del sector público no financiero, y también aquella que busca eliminar el saldo límite de superación de la deuda pública del 40% con respecto al Producto Interno Bruto, aspectos que pasaron tal cual para ser debatidos en el Pleno. En lo que yo he visto en el debate de las comisiones, se han logrado mejoras importantes a los proyectos de ley. El Legislativo agotará esta misma semana la primera instancia. Por ejemplo, la Ley de Finanzas Públicas será debatida este 1 de mayo. Un día antes, el jueves 30 de abril, la discusión plenaria será por la Ley Humanitaria. Alec Llanos, Medios Públicos. 8 de la mañana con 9 minutos y a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, informó que Ecuador propuso aplazar el pago de la deuda de Petroamazonas durante el 2020. Con esa acción, el país liberará $175 millones este año para poder enfrentar la crisis. En su mensaje, el funcionario aseguró que los tenedores de bonos de Petroamazonas recibirían $5.4 millones en intereses en 2020 y empezarían a cobrar capital en 2021. El Ministerio de Finanzas señaló que Petroamazonas necesita alcanzar un consentimiento favorable a la propuesta planteada
de un mínimo de 75% entre los acreedores de sus bonos. Las autoridades esperarán una respuesta a este planteamiento hasta el próximo lunes 4 de mayo. Información de la cuenta de Twitter del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Y hasta este 28 de abril en todo el país los casos descartados, recuperados y dados de alta superan al número de pacientes confirmados por COVID 2019. Según el informe de este martes se reportan 24.258 casos de contagio por coronavirus. El balance de casos COVID-19 en Ecuador contiene los siguientes datos, de acuerdo al informe presentado por la ministra de Gobierno María Paula Romo, sobre la base de un total de 64.568 pruebas realizadas. De ese total tenemos confirmados 24.258 casos, descartados 26.703. Pacientes recuperados 1.189. Casos con alta hospitalaria, 1.643. Personas fallecidas de entre el universo de quienes dieron positivo a la prueba, 871 defunciones, más 1.212 fallecidos por sospecha de COVID. El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Javier Solórzano, destacó que más allá del penoso reporte de ecuatorianos fallecidos, los casos de pacientes descartados, recuperados y dados de alta superan al total de casos confirmados. Eso es muy importante y tenemos 1.643 altas hospitalarias. Es decir, que ya vamos teniendo esperanza de que no solamente tenemos fallecimientos, sino que tenemos recuperados, tenemos gente que puede reinsertarse en su vida normal, en el trabajo, y eso es estimulante. En cuanto al manejo de datos de provincia, la Autoridad de Salud explicó el cambio de metodología de presentación de casos sobre la base de aplicación de pruebas rápidas o también de las llamadas PCR. Ha generado mucha duda de que bajaron los datos en la mayoría de las provincias. Pues quédense tranquilos porque los casos reportados por provincia son los casos reales y efectivos que tenemos en cada una de las provincias. O sea, son los diagnósticos definitivos del número de personas que hemos logrado identificar y hacer la prueba. Ojo, eso no quiere decir que no haya más personas contagiadas. La ministra de Gobierno anunció que este miércoles mantendrá una reunión virtual con los miembros de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas para despejar dudas respecto a la aplicación del semáforo cuando el país entre en la fase de distanciamiento el próximo 4 de mayo. La decisión no implica ni las medidas sanitarias, ni encargarse del orden público, ni encargarse de los hospitales. Todo esto lo ha hecho y lo va a seguir haciendo el gobierno. Los resultados y las conclusiones de esa cita se harán conocer en una cadena nacional de radio y televisión prevista para la tarde de este miércoles. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y desde el próximo 4 de mayo el país cambiará de una etapa de aislamiento al distanciamiento social. Con ello, algunas ciudades con menos riesgo de propagación del coronavirus podrán volver a las actividades productivas. Sin embargo, se contemplan normas obligatorias para precautelar la salud de la población. Si bien el 4 de mayo iniciará la transición de la etapa de aislamiento a la de distanciamiento social en las ciudades con menos casos de COVID-19, donde se active el trabajo presencial, la ciudadanía deberá acatar de forma obligatoria normas de prevención para evitar un rebrote del coronavirus. En primer lugar, el lavado frecuente de manos, que debe ser lo más importante para no poder diseminar la infección. Lo segundo, evitar el contacto directo con las personas, manteniendo al menos una distancia de metro a metro y medio. El tercero es cubrirse boca y nariz con una cubierta de tela fuera de la cara y de esa manera evitar que al toser o al estornudar
diseminar o pulverizar las gotitas de saliva. El distanciamiento social es un tema que preocupa debido al incumplimiento de ciertas personas que no han respetado las medidas restrictivas e incluso de forma irresponsable han generado aglomeraciones poniendo en riesgo la salud de la población. El tema de aglomeraciones. Hemos recibido 22.627 reportes, especialmente en las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Cañar, Santo Domingo. Respecto también a mercados, tenemos 2.009 aglomeraciones y 19 disturbios en mercados de las ciudades, especialmente de Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato, porque no existe todavía una conciencia ciudadana. Y la verdad es que salen un montón, ya, hasta niños, madres con bebés y todo. No saben apreciar su vida. Sí, se ven un poco peligrosas porque la gente se puede aglomerar más en las calles. Se debe evitar el contacto directo. Más se debe de un proceso de conciencia colectiva, de responsabilidad social. En la etapa de distanciamiento social, para precautelar la salud de los trabajadores, los empleadores están obligados a tener en vigencia el sistema de seguridad social de su personal, verificar la disponibilidad de agua y jabón en cada empresa, colocar a la entrada de cada institución gel antibacterial con base de alcohol al 70%, asegurar la limpieza y desinfección de todas las superficies, teléfonos, equipos de cómputo, entre otros, ventilar y permitir la entrada del sol a espacios cerrados, evitando corrientes de aire. Santiago Tello, Medios Públicos. Y además este miércoles se definirá y se trazará la cancha para que las autoridades locales tengan más herramientas para aplicar la metodología del semáforo en el contexto de la etapa de distanciamiento. Hasta este martes varios alcaldes del país se han inclinado porque se mantengan las medidas de restricción en cada una de las jurisdicciones a las cuales representan. Y una de esas resoluciones viene del Consejo Metropolitano de Quito. Los ediles resolvieron por mayoría este martes exhortar al COE nacional y al COE provincial que se mantenga para Quito y para toda la provincia de Pichincha la categoría de restricción correspondiente al semáforo rojo, aplicando el aislamiento social preventivo obligatorio hasta el plazo determinado con base en la evidencia científica disponible. Al igual que en Quito, otras autoridades locales del país se inclinan por tomar la misma medida. Byron Cárdenas, alcalde de La Tacunga, expuso la decisión. Nos ratificamos que como La Tacunga no nos encontramos en las condiciones apropiadas para poder cambiar a otra situación como sería un color amarillo dentro de esta semaforización. Franklin Galarza, alcalde del Cantón Morona, detalló que la jurisdicción a la cual representa permanecerá en semáforo rojo hasta el 11 de mayo. Estas resoluciones se las dará a conocer de manera inmediata al presidente del COE provincial, al señor gobernador, y también a la licenciada Alexandra Ocles, secretaria de Riesgos y presidente del COE a nivel nacional. La tarde de este miércoles se anunciará en cadena de radio y televisión los resultados de una reunión entre los miembros de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el COE Nacional, donde se abordará en detalle la etapa de distanciamiento social con la aplicación de la metodología del semáforo. Si es que es el momento de rojo, amarillo o verde, tendrán la última palabra los alcaldes, pero por supuesto nosotros entregaremos toda la información y las recomendaciones. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y el transporte interprovincial no se reanudará incluso si una ciudad reúne las condiciones para pasar al color verde dentro del plan de semaforización en la nueva fase de emergencia sanitaria. Aquí los detalles. En rojo, que es el color del semáforo en que todo el país se encuentra, el servicio de transporte público a todo nivel está suspendido. Los únicos buses que pueden circular son aquellos que movilizan a personal de los sectores estratégicos. Eso se modificará si algún cantón decide pasar a color amarillo dentro de la emergencia sanitaria desde el próximo 4 de mayo. En ese caso se podrá brindar el servicio de transporte urbano e interparroquial, pero la ocupación de la unidad debe ser solo del 30%. Las ciudades que reúnan las condiciones para pasar a color verde por su parte podrán activar 3 modalidades de transporte: los buses urbanos, interparroquiales e incluso intercantonales podrán circular, pero solo con el 50% de su capacidad por unidad. Alex Llanos, Medios Públicos.
8 de la mañana con 19 minutos y como parte del plan piloto de reactivación en el sector de la construcción, las autoridades constataron que las empresas cumplan con los protocolos de bioseguridad, pruebas de COVID, trajes, implementos y productos de desinfección para prevenir el contagio de coronavirus son los principales requisitos para poder trabajar. Uno de los principales requisitos para que el sector de la construcción inicie sus labores es garantizar que sus trabajadores cuenten con todos los implementos de bioseguridad necesarios para combatir el COVID-19. Durante un recorrido por el Plan Habitacional Terra Nostra de la compañía Etinar, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Montaneda, constató que la empresa cumpla con los protocolos. En donde se hacen las pruebas, en donde los trabajadores cumplen y están debidamente atendidos y protegidos, ellos y sus familias. Este es el ejemplo, esta es la disciplina que necesitamos para reactivar la economía, reactivar la producción, pero lo más importante, proteger la salud y la vida de los ecuatorianos. El Estudio Técnico de Ingeniería Arquitectura Etinar S.A. nació gracias al sueño de 4 estudiantes universitarios y se constituyó como empresa en 1973. Entre sus obras emblemáticas en el puerto principal se destacan el Malecón 2000, la Metrovía, Puerto Santa Ana, Avenida del Bombero, la Plaza de la Administración y otras importantes obras a nivel nacional, generando empleo directo e indirecto a más de 2.000 familias. Uno de sus últimos proyectos es el Plan Habitacional Terra Nostra, donde ahora tienen una nueva misión: proteger a sus trabajadores, salvar vidas y garantizar el empleo. Nuestra principal prioridad, como siempre hemos tenido, que se cuide el trabajador, 0 tolerancia al accidente, en este caso 0 tolerancia al contagio de COVID. Estamos preocupados, les estamos dando todas las lecciones que necesitemos, que ellos en sus casas también se protejan, que lleguen, que se laven las manos antes de saludar a sus familias, porque si ellos se protegen allá, también se protegen acá. Protocolos COVID que además de la distribución de implementos de bioseguridad, se suman chequeos médicos, capacitación, alimentación y transporte a domicilio. Estos túneles de desinfección, baños para que se laven las manos con agua y jabón, hay depósitos de gel con alcohol en todos lados, se les da charlas donde se les recuerda que mantengan la distancia de 2 metros entre sí, que siempre lleven guantes, que siempre lleven los lentes visores, siempre usen el casco, por supuesto, porque estamos en una obra de construcción. Le hacemos pruebas de temperatura todos los días, 3 veces al día. Contratado un servicio de catering para garantizarnos también con el proveedor de alimentos que la comida no llegue contaminada. En esta primera instancia se seleccionarán 100 proyectos. Hasta el momento hay 71 aprobados a escala nacional, 48 del sector privado y 23 del público, representando cerca de 7.400 empleos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 8 y 22 minutos. Durante un recorrido por la parroquia General Bernaza en Salitre, provincia de Guayas, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el ministro de Agricultura, Javier Lazo, y el secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, visitaron a los agricultores de la zona. El objetivo fue agradecer el trabajo que los campesinos han realizado durante la emergencia sanitaria, permitiendo que los alimentos lleguen a los consumidores. El ministro de Agricultura dio a conocer además el trabajo que se realiza con grandes y pequeños productores para promover la comercialización directa de arroz. En materia de salud, las autoridades recorrieron el Hospital Osvaldo Hervis Alarcón para verificar que el personal médico cuente con los equipos de protección y los insumos requeridos para enfrentar el COVID-19. También se analiza una ampliación de esta casa de salud y la culminación de la obra, que tiene un avance del 70%. Y nos han permitido poder acceder a alimentos en el Ecuador a pesar de tener las fronteras cerradas, a pesar de tener las limitaciones que tenemos en el transporte público y la conectividad. Hemos logrado, gracias al esfuerzo de ellos, mantener al país funcionando. Adicionalmente, en este caso estamos viendo la cosecha de una nueva variedad de Liniap que nos permite tener un cultivo de arroz más resistente a las enfermedades, más capaz de sobrevivir a la falta de agua y con mayor productividad. Yo sí quiero aprovechar la ocasión para hacer un llamado a todos los ecuatorianos a que comprendamos, tengamos claro que este es el momento para consumir lo nuestro, que este es el momento para darle una mano a nuestros productores. Hemos visto el trabajo duro de la gente del campo, de los campesinos, jugándose todos los días la vida para que nosotros, las personas de la ciudad, podamos comer, podamos alimentarnos.
Y Ecuador propuso a la Organización de Estados Americanos la creación de una línea única para atención y coordinación de emergencias a nivel regional. Esto con el fin de implementar acciones para enfrentar el avance de la pandemia de COVID-19 en el continente. Crear un espacio común donde las autoridades de las Américas podrán intercambiar, compartir y consultar información a fin de establecer acciones para atender la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus es la propuesta que realizó Ecuador a la Organización de Estados Americanos OEA, la cual ya fue aprobada. El 23 de abril lanzamos conjuntamente con Luis Almagro, el señor secretario general de la OEA, una comunidad virtual con el objetivo de que todos los países miembros alimenten esta comunidad virtual con todas las experiencias que nos sirvan, obviamente repetirlas en los diferentes países con la finalidad de atacar a esta pandemia. La propuesta del presidente ecuatoriano Lenín Moreno de generar una comunidad virtual para los sistemas de emergencia y seguridad de los Estados miembros de la OEA me parece una idea brillante. El hecho de generar coordinación. No es posible que los países de América Latina ni los del mundo tengan acciones individuales. La pandemia nos obliga a estar aliados. Otra propuesta que se hizo a la OEA fue la de crear un número único similar a la del ECU 911 de Ecuador a nivel regional para la coordinación de emergencias en el continente. La aplicación y la homologación de protocolos y sobre todo que exista una única línea regional, es decir, un 911 regional, con la finalidad de que este modelo de gestión debe reproducirse. Para el analista internacional Jorge Mora, esta iniciativa es de suma importancia, teniendo en cuenta que en la región hay población vulnerable que vive en condiciones de extrema pobreza que requiere mayor atención en esta emergencia sanitaria provocada por el coronavirus en el continente. Trabajar con políticas conjuntas me parece una idea que podría dar una solución importantísima al control de la pandemia en el menor tiempo posible. La creación de esta línea de emergencia regional aún está en revisión en la Organización de Estados Americanos. Santiago Tello, Medios Públicos. 8 de la mañana con 26 minutos y antes de realizar nuestra primera pausa compartimos con nuestros amigos televidentes un tema inédito escrito por Santiago Ibujés y David Peña Herrera, oriundos de la provincia de Carchi, llamado Mi Ecuador del Alma. Música positiva para levantar el ánimo en estos momentos. Veamos. Mi país es el que tengo aquí, tan unido y fuerte en una sola oración. Tu corona no nos vencerás, derrotado y débil muy seguro caerás. Y los héroes de blanco y azul a los que Dios les bendecirá y serán la fuerza que permitirá sanar. Yo quiero cantarte Ecuador del alma y quiero que nunca nos dejaras de abrazar con todo tu encanto lleno de esperanza, de apretarnos fuerte y nunca dejarnos de amar. Y aunque el mal se ha dado y hoy nos tenga que asustar, mi Ecuador del alma te levantarás. Nuestros héroes no se rendirán, luego del encierro tu gente caminará, construyendo sueños que vendrán, el pasado duro cambiará, este mal pasaje que nunca regresará. Yo quiero cantarte Ecuador del alma y quiero que nunca nos dejaras de abrazar con todo tu encanto lleno de esperanzas, de apretarnos fuerte y nunca dejarnos de amar. Y aunque mal se ha dado y hoy nos tenga que asustar, mi Ecuador del alma te levantará. Yo quiero cantarte mi Ecuador del alma y quiero que nunca nos dejaras de abrazar con todo tu encanto lleno de esperanza, de apretarnos fuerte y nunca dejar.
Volvemos con más noticias. Los alumnos de tercer año de bachillerato tienen nuevos requisitos para obtener el título. La nota de participación ciudadana entrará en el promedio y el examen de grado será reemplazado por un proyecto. Quienes obtengan un puntaje superior a los 8 puntos serán exonerados de este trabajo. La emergencia sanitaria obligó a una modificación de los requisitos para obtener el título de bachiller. A través del decreto 1027, el gobierno emitió las reformas al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Existe otra condición para finalizar la secundaria. Ahora entrará en el promedio final la nota del programa de participación estudiantil. El proyecto de participación estudiantil lo hicieron durante el año 1 y 2 de bachillerato. De acuerdo al documento, los alumnos que cursan el último año deben cumplir una nota mínima de 7 sobre 10 para obtener su título, que será promediada con las siguientes calificaciones. 30% equivale al promedio obtenido en el subnivel de básica superior, el 40% a la nota de los 3 años de bachillerato, 20% del examen de grado y 10% la nota de participación ciudadana. Sobre posibles vacíos en los conocimientos de los alumnos que postularán a la educación superior, la ministra señaló que ellos tienen el plan educativo COVID-19 que cuenta con aulas virtuales y material y que no se alargará el periodo de aprendizaje. Todos acabamos clases en la sierra el 30 de junio. La conectividad es un gran factor, por supuesto, pero aparte de eso estamos llegando por otros. Estamos llegando también a través de la radio, a través de los teléfonos, incluso teléfono convencional. Referente al examen de grado, este fue reemplazado por un proyecto para aspirantes a bachilleres en la Sierra y Amazonía, que cursan las diferentes especialidades y que retornarán a las actividades académicas del lunes 4 de mayo. Identificación de un problema de su vivencia actual desde la casa, en su contexto, qué tipo de propuesta haría él luego de ir identificando problemas. Dijo que en los próximos días emitirán los lineamientos del trabajo de grado, que tendrá varias fases y cuya fecha de entrega será a finales del mes de junio. Entregado de manera, si puede, digital y si no tangible al docente para su evaluación. Decreto explica que los estudiantes que logren más de 8 puntos en el promedio, sin contar el proyecto de grado, quedarán exonerados de este requisito, pues su nota será de 10. Quienes no logren la nota mínima para la obtención del título de bachiller podrán rendir un examen de grado supletorio. En el caso de las modalidades semipresencial y a distancia, los estudiantes deberán cumplir con los mismos requisitos para graduarse. La ministra señaló que los alumnos ya no deberán rendir el examen ser bachiller y que el CENACYT y el INEVAL elaborarán una evaluación para quienes quieran postular a la educación superior. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y además, el próximo 4 de mayo se retomará el proceso de admisión a las universidades. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología anunció que habrán varias fechas para verificar la asignación de cupos en las universidades públicas del país. El proceso de asignación de cupos a la educación superior del primer semestre 2020 se reanudará, según lo informó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Creo que llegamos aproximadamente a 113,000 cupos en total. Trabajamos mucho con las universidades para ofrecer un incremento importante de cupos en línea. Estas son las fechas para el proceso de admisión a universidades. La primera aceptación de cupos será del 4 al 6 de mayo. La segunda aceptación de cupo del 10 al 11 de mayo. Evidentemente, lo que queremos nosotros evitar es que con de convocar a un proceso de postulación o adelantar un proceso de postulación que implique movilidad. Justamente como queremos evitar eso, vamos a avanzar con la asignación del 75% de los cupos, el 25% restante se hará durante mayo muy seguramente. Los postulantes podrán verificar si se les asignó un cupo ingresando a www.serbachiller.es con su usuario y contraseña en las fechas establecidas y aceptarlo o rechazarlo. En caso de que no se les haya asignado un cupo, deberán esperar a la segunda asignación. Las personas que obtuvieron un cupo y no cuentan con internet recibirán un mensaje de texto con una palabra clave. Enviando dicha palabra al número indicado, la o el aspirante podrá verificar la asignación del cupo. Y por la parte del SMS, les pedimos que pongan los últimos 4 dígitos de su cédula. Y llena una encuesta de factores asociados, nos da una cantidad muy importante de datos sobre su situación, familia, etcétera. Entonces, de esa manera vamos a precautelar y asegurarnos que la persona
sea la que está contestando los mensajes. Las personas a las que se les asignó un cupo deberán pronunciarse aceptando o rechazando hasta el 6 de mayo. Caso contrario, se entenderá que no existe pronunciamiento alguno, liberándose el cupo para otro postulante. Carla Arcentales, Medios Públicos. Otro tema, la facturación en línea será habilitada a partir del próximo 4 de mayo sin importar el color del semáforo de la provincia, como una de las opciones para recuperar la economía de los negocios que han cerrado sus puertas durante 40 días. Para ello, los usuarios deberán obtener la firma electrónica. El Registro Civil habilitó 27 agencias a escala nacional. Ecuador se apresta a pasar del aislamiento social a un distanciamiento bajo las reglas determinadas por el COE nacional. Los sectores más golpeados, el comercial y productivo, que buscan una reactivación sin contacto físico con sus clientes. La siguiente etapa de reapertura dará un privilegio, una prioridad a todo lo que se pueda hacer en línea. Venta en línea, venta telefónica, entrega a domicilio. El trámite para la obtención de la firma electrónica inicia de forma digital a través de la entidad responsable, que es del Banco Central. Ingrese a www.bce.fin.es. Pulse en el botón Certificación electrónica. En una ventana debe escoger Solicitud digital de certificado de firma electrónica. Y allí deberá escoger si es una persona natural o jurídica y escanear los documentos. Y ahí se cuelgan en línea todos los requisitos, que son la cédula de identidad, el certificado de votación. Hay dos tipos, el archivo digital o el token. Este último es utilizado, por ejemplo, para procedimientos de aduana y servidores públicos. De todas las plataformas que tenemos a nivel nacional, el 80% acepta el archivo digital, es decir, el CD que le entrega el Registro Civil al ciudadano con su firma, donde se pone la clave, ¿verdad?, para poder que el ciudadano pueda firmar electrónicamente esos documentos. Una vez que cumpla con los requisitos, el Banco Central agendará la hora y la cita para la entrega del documento, requisito que se cumple de forma presencial en el Registro Civil. 27 agencias de escala nacional fueron habilitadas desde el pasado lunes 20 de abril. Y hasta el día de hoy llevamos 253 firmas electrónicas emitidas. Este servicio se está prestando bajo demanda. Los horarios son de 8 de la mañana a 12 del día. Particular en este servicio, estamos respetando las restricciones de movilidad. El requiriente deberá presentar la cédula de identidad o el pasaporte. La tarifa por la emisión del certificado digital de firma electrónica en token es de $50.88 y en archivo digital de $30.24. Que los ecuatorianos nos acostumbremos ya a poder firmar electrónicamente nuestros documentos, además de que tengan la certeza de que un documento firmado electrónicamente tiene toda la validez legal del caso. La firma electrónica es el equivalente electrónico de la firma manuscrita. Garantiza la autenticidad, la integridad y evita la falsificación de los documentos. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y preste atención, queremos compartir con ustedes la historia de María Emilia Alejandro, quien también está a la espera de ayuda para enfrentar la complicada situación económica que le deja los días de confinamiento. De ella depende además su hija con discapacidad. A diferencia de muchas personas que justifican su salida a las calles por cualquier razón, María Emilia Alejandro cumple con el aislamiento a pesar de que sus ingresos ya no le alcanzan para nada. Yo por mi chiquito, lo que más. Que hay uno con un vaso de agua cuando ya se pasa. Su bazar, que por años le ayudó a sustentarse, está casi vacío e igual debe permanecer cerrado. La pensión que recibe como jubilada únicamente es utilizada para las medicinas de su chiquita, que es como ella llama a su hija de 41 años, con discapacidad. Así es, él me tiene caminando, puede ser con dolor, pero aquí estoy. Pero ya ni eso le permite estar tranquila. La salud de su hija continúa deteriorándose, pues no ha podido movilizarla para que reciba su terapia de electrochoque. Ya no puede pararse, no puede comer sola ella. ¿Qué se puede hacer? Por ahora la única ayuda que recibe es la de su amiga de siempre, quien a diario viene para levantar a la hija de María Emilia, quien no puede sostenerse en pie. Que viene a darme la mano. ¿Por qué no vas? Aquí hasta mediodía y de ahí ya me voy a mi casa. Allá en mi casa
por ahora, como están con esto de la mascarilla, por ahí me pongo también a ayudar a coser. A sus 75 años de edad, doña María Emilia solo quiere recargar fuerzas, pues sabe que su niña solo tiene a ella en esta vida. Alex Llanos, Medios Públicos. Conmovedora historia. Usted, si es que tiene la posibilidad de ayudarlos, por favor hágalo. Y además, lo que les habíamos contado acerca del señor Luis Abelardo Campos, pues esta historia tampoco pasó desapercibida, pues varias instituciones y personas naturales han realizado aportes para ayudar a nuestro zapatero de 87 años. Este martes, por ejemplo, funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social fueron a su domicilio para llevarle alimentos y también para determinar el mecanismo de apoyo permanente que él requiere como persona de la tercera edad. Y continuamos gracias a la solidaridad de la gente que a través de la campaña Dar una mano sin dar la mano siguen donando, siguen llegando las ayudas y sobre todo sigue llegando la esperanza a la mesa de los ecuatorianos, que eso es lo fundamental, eso es lo importante en este momento, seguir con esta solidaridad, continuar día tras día durante esta cuarentena. Discovery Acción llega a la pantalla de Ecuador TV con las aventuras del explorador que pone a prueba su resistencia física y fortaleza mental, exponiéndose a los ambientes más extremos y hostiles. Vuelve Bear Grylls, quien desafía los peligros de la naturaleza y nos demuestra que los riesgos son para aceptarlos y los desafíos para superarlos. Discovery Acción, de lunes a viernes a las 21 horas, por Ecuador TV. Soy Joanny Sánchez. Hola, soy Natalia Orozco. Somos Fuerza Latina. Eso, Fuerza Latina. Estaremos recorriendo América Latina en busca de las mujeres que desde sus comunidades, sus pueblos, sus ciudades están inspirando el mundo. Felices, empoderadas, con una motivación, con una esperanza de vida. Esto es increíble. Este es un viaje para conocer sus luchas, sus retos, sus logros. Acompáñanos a encontrarlas. Fuerza Latina, sábados, 20 horas por Ecuador TV. Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. Hola, soy Mía, la mochila. Por su relieve montañoso, Ecuador es propenso a deslizamientos, especialmente en épocas lluviosas. No te expongas a este riesgo. Busca lugares seguros para vivir. Siembra árboles en las laderas. No tapes los canales de desfogue. Y ten un plan de emergencia. Tenme siempre contigo. Para más información, ingresa a www.gestionderriesgos.gov.es. Prevenir salva vidas. Toda una vida. El gobierno de todos. Noticias del mundo. Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en rebasar el 1.000.000 de casos confirmados de COVID-19. La epidemia hasta el momento ha causado más víctimas mortales estadounidenses que la guerra de Vietnam. Allí fueron 58.365 los caídos frente a los 58.220 fallecidos que dejó el conflicto armado durante 2 décadas hasta 1975. Buenos expertos, buenas personas, dijeron que esto nunca afectaría a Estados Unidos, que no afectaría a Europa, que no afectaría a nadie fuera de China. Entonces escuchamos a los expertos y siempre los escucharemos, pero los especialistas se equivocaron, mucha gente se equivocó y mucha gente no tenía idea de qué tan grave sería. Y en España, el presidente Pedro Sánchez anunció un plan gradual y asimétrico para el fin del confinamiento en el país. El proyecto consta de 3 fases que se espera superar en un máximo de 8 semanas. El gobierno español pretende finalizar el confinamiento y volver a la normalidad a finales de julio de 2020. El mandatario Pedro Sánchez anunció este martes que pedirá al Parlamento una prórroga del estado de alarma y, a la par, explicó un plan de 3 fases que se llevará a cabo en todo el territorio español de manera sectorizada. En la fase 1 se permitirá el inicio parcial del pequeño comercio bajo estrictas medidas de seguridad, además de abrir hoteles y alojamientos turísticos excluyendo las zonas comunes, y en el transporte público el uso de mascarilla estará altamente recomendado. Los grandes centros comerciales, sin embargo, permanecerán cerrados.
Luego, en la fase 2, se reanudará el servicio de mesas en restaurantes. También se reabrirán centros educativos para realizar actividades de refuerzo y garantizar que los niños menores de 6 años puedan acudir a los centros si los padres tienen que trabajar. Finalmente, en la fase 3, una vez que se cumplan los parámetros requeridos, se levantarán las restricciones de movilidad. Cada una de las 3 fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de 2 semanas. 2 semanas, ¿por qué? Porque es el periodo medio de incubación del virus. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. El plan aprobado en la reunión de Consejo de Ministros se aplicará de forma gradual. Mientras tanto, no habrá movilidad entre provincias e islas hasta lograr la normalidad, y el año escolar presencial se retomará en septiembre. Coralía Pérez, Medios Públicos. ¿Qué sucede en el resto de Europa? Francia empezará a reabrir el 11 de mayo, pero lo hará de forma gradual y adaptándose a la situación en cada territorio. El primer ministro Edouard Philippe advierte de que el desconfinamiento se pospondrá si no se mantiene el descenso en el número de contagios. En Portugal, mientras tanto, con 948 muertos, el estado de emergencia se levantará el próximo sábado, dando paso a un estado de calamidad, lo que supone que se flexibiliza el confinamiento, pero se mantiene un control permanente. Mientras que el sur de Europa observa con atención la evolución en países como Alemania, donde los comercios llevan más de una semana abiertos. No obstante, aún es demasiado pronto para saber si pese a la reapertura el coronavirus sigue bajo control. Motines en cárceles de Perú por temor a contagios de COVID-19 dejan varios muertos. Además, en Brasil los muertos superan los 5.000 por la pandemia y el gobierno reconoce un agravamiento de la situación. Más en El Mundo Ahora. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que reanudará sus operaciones militares en Colombia el 1 de mayo, tras ceder un mes de alto al fuego, busca bajar la intensidad del conflicto, pese a la falta de acuerdos con el gobierno. Así lo dijo el jefe de su delegación de diálogos en La Habana. Nosotros como ELN, así no haya reciprocidad del gobierno, vamos a seguir en una política de hacer gestos humanitarios que rebajen la intensidad del conflicto. Eso lo hacemos por principios, así el gobierno no los haga o desconozca lo que nosotros hacemos. Perú enfrenta protestas y motines carcelarios que dejan muertos ante el nuevo coronavirus. Reos de la prisión de Lurigancho en Lima se manifestaron ante el temor de contagios, mientras que otros presos se amotinaron en la cárcel Castro Castro, dejando muertos y heridos. Para retomar el control, 200 efectivos de la Policía Nacional apoyaron al personal de seguridad penitenciaria. Brasil superó las 5.000 muertes a causa del nuevo COVID-19, tras registrar en las últimas 24 horas un récord de 474 fallecidos, una situación calificada por el ministro de Salud como un agravamiento a la situación de las regiones más afectadas. El balance indica también que más de 32.500 pacientes tratados se han recuperado. Una docena de aviones acrobáticos del Ejército del Aire y de la Marina de Estados Unidos surcaron el cielo de Nueva York para rendir tributo a todas las personas que se exponen diariamente a la pandemia y a los trabajadores de servicios esenciales. Precedidos por un peculiar zumbido y dejando una estela blanca a su paso, los 6 aviones de combate y otros 6 de la Marina hicieron un vuelo de 40 minutos en la ciudad de los rascacielos. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Además, 11 famosas torres de varias ciudades de Japón se iluminarán de azul como muestra de agradecimiento al personal médico que se encuentra en primera línea batallando contra el coronavirus. Esto para celebrar el Día Nacional del Superhéroe, el verdadero superhéroe, y en reconocimiento a quienes arriesgan sus vidas en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Desde el 4 de mayo, las 24 provincias del Ecuador pasamos de la fase de aislamiento al distanciamiento social. Atento, Ecuador. Esto no quiere decir que la emergencia sanitaria ha terminado. Por el contrario, asumimos un compromiso mucho más alto en la lucha contra el coronavirus.
Además, la autoridad cantonal deberá analizar la situación en su jurisdicción, ver si las condiciones son favorables para retomar cierto tipo de actividades con las debidas precauciones y decidir el cambio de medidas. Recuerda, el mejor lugar para afrontar la pandemia sigue siendo tu casa y la mejor arma son tus manos limpias. 8 de la mañana con 51 minutos. En las inmediaciones del Estadio del Aucas, en el sur de Quito, se realizó una feria sanitaria saludable que impulsa el comercio justo en medio de controles de bioseguridad. Cerca de una centena de comerciantes de diferentes mercados y asociaciones ofrecieron productos de primera necesidad. Es la Feria Libre Tipo, como un piloto para establecer nuevas formas de interacción en una feria. Esta funcionó entre las 7 y 12 del día y se procuró que el comercio se cumpla en un lugar controlado y con las medidas sanitarias adecuadas. Antes del ingreso, los usuarios respetaron la distancia social con una señalización para el efecto. Se les tomó la temperatura y debieron atravesar por un túnel de desinfección. Luego, debieron caminar por las vías unidireccionales para marcar un orden y al mismo tiempo se respetó el aforo mínimo para evitar aglomeraciones. A las personas no se les permitió tocar los productos mientras realizaban las compras. Tampoco se permitió el ingreso de adultos mayores, niños o mujeres embarazadas. Como una buena alternativa, más que nada porque se mantiene el control, tanto el ingreso, se mantiene el control aquí, se mantiene el control de los precios, entonces sí le va muy bien. Que son camotillitos que son de buena calidad. Y los comerciantes, también con los cuidados de bioseguridad, paulatinamente se acoplan a esta nueva forma de manejar el comercio. También estamos con más cuidado, más que antes ahora con esta epidemia, entonces tenemos que cuidarnos de unos a otros y gracias también al municipio que él ha implementado estas cosas, de este medio de seguridad, tanto para nosotros como también para nuestros visitantes que vienen acá. Una iniciativa que será replicada en otros sectores de la capital. Se tiene planificado implementar una feria con las mismas características de organización y de medidas de seguridad en la Ofelia, el norte de la ciudad, en los siguientes días. Y mientras se incorpora en la actitud de las personas estas nuevas formas de interactuar, la mayoría de mercados de gran importancia en la capital permanecerán cerrados. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, recibió la donación de la empresa Tonicorp de 6.000 productos destinados a la campaña Dar una mano sin dar la mano, que lleva kits de alimentos a las familias más necesitadas durante la emergencia sanitaria. La mañana de este martes, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, recorrió las instalaciones de Dipor, una de las empresas de Tonicorp, en donde recibió la donación de 6.000 productos destinados a la campaña Dar una mano sin dar la mano. Gracias a ustedes por la solidaridad, gracias a ustedes por flexibilizarse. En este momento creo que las ganancias pasan a segundo plano. La vida es lo que importa. Durante el recorrido por las instalaciones se visitó la planta de almacenamiento, donde se verificó que se cumplan con las medidas de bioseguridad para los 2.500 trabajadores a nivel nacional. A todo el personal de Dipor en mascarillas, en lentes y en gel, para que puedan de manera segura estar atendiendo a cada uno de nuestros clientes en todo el país. Entre los productos entregados hay azúcar, atún, sal, entre otros, de Dipor e Inalexa. Las donaciones serán destinadas a familias de escasos recursos. Han estado desinfectando lo que son los camiones, los productos, para que todo eso llegue con seguridad a las tiendas. Desde el inicio de la emergencia, Tonicorp ha atendido a 75.000 clientes semanalmente, con 4 líneas propias y socios estratégicos. Ahora iniciará la ruta denominada La Esperanza está en camino, para transportar donaciones a Quito y Guayaquil. Darle la mano a pequeñas empresas, a pequeñas tiendas, a pequeños negocios, que para ellos sí es la vida o la muerte. Gracias a ustedes por compartir esperanza y por compartir también recursos. Son 200.000 los productos que hasta la fecha Tonicorp ha entregado a diferentes iniciativas, mientras la cartera de producción, en coordinación con McDonald's Ecuador, también entregó 136.000 raciones alimenticias a miembros de la fuerza pública en reconocimiento a su esfuerzo durante la emergencia. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. E imágenes de los sitios turísticos a los que queremos volver son parte de la campaña Te extraño Ecuador, que promueve el Ministerio de Turismo con miras a una reactivación del sector. El mismo que, según la titular de esta cartera, deberá reinventarse para cumplir con los retos que ha impuesto la pandemia por el nuevo coronavirus.
Extraño Ecuador es la iniciativa del Ministerio de Turismo que recopila las postales enviadas por ciudadanos de aquellos lugares especiales a los que quisieran volver. Recuerdos que nos invitan a valorar la riqueza turística de nuestro país. Después de que pase esto, necesitamos pensar en nuestro Ecuador primero, en esos lugares tan especiales y tan importantes que están esperando que regresemos. Según la ministra Rosy Prado de Holguín, esta es la siguiente fase de la campaña Descubre Ecuador desde casa. Es un producto que sale de la unión, del trabajo en conjunto que estamos haciendo con todo el sector privado y sobre todo con los GATS y la gente de las provincias que está tan lista y esperando que los turistas regresen a sus lugares especiales. Y pensando en la reactivación y recuperación de uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria, se están preparando ya protocolos biosanitarios. De momento están listos para restaurantes y alojamiento. Los restaurantes que han sabido reinventarse, que han sabido utilizar el servicio a domicilio y que ahora con los horarios que se están ampliando podemos agrandar un poco la cobertura que tienen. Porque tengo que decir. El reto es reinventarse y el sector artístico, que es parte de la cadena de valor del turismo, así lo ha hecho. Es el caso de Quito Eterno. Ahora utilizan sus redes sociales para difundir proyectos como las rutas de leyenda que se presentaban en el centro histórico de la capital. Hemos hecho toda una conversión de nuestros productos y servicios. Una gran parte de ellos son los educativos. Trabajamos en educación del patrimonio cultural. Entonces, hemos estos meses avanzado en la producción de estos productos que ya están listos. Según su experiencia, es necesario dar despliegue a la creatividad y la respuesta es positiva. Vemos que el movimiento, los alcances de nuestras redes sociales se han triplicado, es increíble. Así que hay resultados. De nuestra campaña de donaciones también hemos tenido ingresos pequeños, pero igual cuentan, locales y también de otras partes del mundo. Entonces estamos muy agradecidos con toda la gente. Este ejercicio de reinventarse lo están haciendo de momento todos los involucrados en el sector turístico, con miras a recuperar espacios e ingresos en un sector que, según proyecciones iniciales, solo en el mes de abril ha perdido más de $300 millones. Sofía Montoya, Medios Públicos. 8:59, punto final a las noticias. Por ahora, por supuesto, amigos y amigas, muchísimas gracias por su atención. Estén atentos a Ecuador TV y toda su programación. A las 13 horas, más noticias en Telediario. Hasta pronto, un buen día.